en Hechos capítulo 10, versículo 34 hasta 43. Versículo 34 hasta 43, por favor. Y hoy quiero ser un poquito más didáctico y no predicar tanto como enseñar algo, un concepto aquí que se halla en la palabra del Señor en relación con el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay una cosa más importante en este mundo que el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos nacemos y todos morimos. Esa es la realidad, ¿no? Note bien conmigo, por favor, comenzando en versículo 34 hasta 43 de Hechos, por favor. Y primeramente note bien que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí está la clave de la enseñanza hoy día, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis que lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día y hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Aquí yo creo que usted note algo aquí. Y como le dije, quiero ser un poquito más didáctico, y no predicar tanto como en enseñar un concepto aquí, porque esta es una realidad que desde el tiempo con Moisés y su hermana y su hermano hasta el tiempo actual, la realidad es la tremenda, discriminación, la tremenda perjuicio, racismo, cualquier forma que tú lo quieras nombrar, ¿no? La pregunta aquí es: Pedro se levanta aquí en Hechos capítulo 10, y él está enfrente de judíos y gentiles. Y hasta este punto en la Biblia, históricamente, la iglesia comienza casi exclusivamente judíos al principio. ¿Por qué? Te recuerdo lo que dice en Romanos capítulo 1. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1, por favor. Le quiero mostrar algo. En Romanos capítulo 1, por favor, note lo que dice versículos 16 y 17, por favor. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Note bien lo que dice. Pablo dice lo siguiente en versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿No? Ahora permíteme un momento para aburrirlos. En la Biblia católica lo dice de esta forma, dice: pues no me avergüenzo del Evangelio, que se esfuerza de Dios para que se salve todo el que cree, los judíos en primer lugar y también los que no lo son. ¿Por qué? Porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura: quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá. Ahora, la importancia de estamos viviendo en unos tiempos difíciles, especialmente para todos los que son extranjeros de aquí, de los Estados Unidos, y no solamente son los latinos, pero hay muchos de un sinfín de países que están siendo deportados.
Y el clamor ha sido lo siguiente: esto es un acto de racismo, es un acto de discriminación y también este es un acto de perjudicación, etcétera, 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 y es persecución. El problema con ese concepto es que si hubiera sido un solo grupo étnico, se pudiera comprender, aún se podía presentar ese argumento. El problema es que esto está siendo parejo. Pero ¿cuál es el grupo más grande representado en la inmigración ilegal? ¿Cuál? Los latinos. Por supuesto, ¿quién va a tener el impacto o a quién le va a afectar más? A los latinos, el pueblo hispanohablante. Por favor, dejemos las tonterías por un momento. Pero quiero llegar aquí a un punto. ¿A quién se le presenta el Evangelio? A todos. Pablo dijo aquí en Romanos capítulo 1, en versículo 16, primero al judío y luego a los gentiles, luego a todos que no son judíos. ¿Por qué? Porque el Evangelio vino específicamente, primeramente, ¿a quién? A los judíos. ¿Por qué? Porque fue el único pueblo que había recibido la palabra de Dios. Ningún otro pueblo en la historia del mundo había recibido la palabra de Dios. Más bien, los judíos ni existían. Ni existían. Abraham, que era árabe, un hombre justo delante de Dios, y de Abraham, Dios lo convierte a él en Abraham. Y de Abraham nace el pueblo de los judíos. Un pueblo creado, un pueblo que fue fiel, un pueblo escogido de parte de Dios con un propósito. Y ese propósito era de evangelizar el mundo en su época. La responsabilidad de la Gran Comisión, mucha gente cree que esto es algo nuevo en Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta 20, y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No. Este es la segunda vez que se presenta. La primera vez fue un orden de parte de Dios a los judíos, que era hacer un llamado entre todo el pueblo judío que ya conocían a Dios. Ahí no está el problema. Dios quería que los judíos se lanzaran al mundo para evangelizar y traer al pueblo, todo el pueblo, la palabra todo. No entiendo qué parte de la palabra todo nosotros no comprendemos. La T, la O, la D o la O. No entiendo. Pero los judíos decidieron encerrarse en las 4 paredes de su templo. Y más adelante en las 4 paredes de sus sinagogas. Y se convirtieron en un pueblo religioso exclusivo. Desobedecieron la palabra de Dios. Y Dios castiga a los judíos. Porque Dios nunca iba a permitir el racismo, que es una palabra de estupidez, pero es la palabra que todo el mundo usa hoy día, porque solamente hay una sola raza. ¿Okay? Entonces tenemos que entender eso. Y ellos discriminaron contra todos. Y de ahí nace, de ese momento adelante, las discriminaciones que se halla por todas partes del mundo y típicamente se halla en el nombre de Dios. Eso es lo que duele. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de este concepto, ¿no? Del concepto del perjuicio, la discriminación, el racismo, como usted como lo quiere nombrar? Bueno, lo primero que hay que entender es este asunto es que solo hay una raza, punto. La raza humana. Porque todos los pueblos son culpables del racismo, de la discriminación. Los caucásicos, ¿no? Los anglosajones, los africanos, los asiáticos, los indios, los árabes, los judíos, y tú puedes nombrar un sinfín de otros pueblos, ¿no? No son razas diferentes.
Más bien son diferentes etnias, ¿no?, de la raza humana. El problema no es el racismo, es el etnocentrismo. Que un grupo le encanta discriminar contra otro grupo. Ahí está el problema grande. Y la Biblia está bien clara cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando Pablo dijo primero al judío y luego, él no dijo a los judíos exclusivo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que enderezar su discriminación, tienen que enderezar su concepto de un Dios de todos. Y ellos habían clamado, es el nuestro Dios, solamente el nuestro. Todos los seres humanos tienen las mismas características físicas, ¿sí o no? ¿No? Seguro que hay variaciones menores, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo soy latino, me casé con una africana, ¿no? Y la cosa es esto, que no importa en qué parte del mundo, un hombre, una mujer, no importa qué parte, se pueden unir, pueden procrear y pueden tener hijos que son seres humanos. ¿Estamos claros? Ahora, en el mundo natural, tú no puedes unir un león, ¿entiendes?, con una jirafa. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque son una especie distinta, ¿no? No es posible. Tenemos que entender este concepto. Y Pablo y Pedro se encuentran en una situación. Pablo resistía y odiaba a los gentiles. Y Pedro andaba igual. Y acabamos de leer la escritura ahí, en Hechos capítulo 10, donde Pedro se da cuenta y dice, me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y lamentablemente el mundo que está dispuesto a enviar al resto del mundo al infierno son los religiosos, no son los paganos. Esa es la ironía de la vida, ¿no? Vamos para asegurar que estamos en la misma página, al mismo tiempo, caminando en la misma dirección. Abre su Biblia en Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1. Y note bien lo que dice la Biblia en versículos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, por favor. Y note lo que dice la palabra del Señor. Y siempre tengo que pelear entre dos grupos de gente. Siempre ese es el asunto, ¿no? Y ¿hasta cuándo? Hasta que nos entierran. Esa es la realidad, ¿no? En Génesis capítulo 1, estamos juntos, versículo 26, 27, dice, y dijo Dios, aquí está lo que nosotros conocemos como la creación del hombre y de la mujer. En versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a la imagen suya y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora dice ahí, ¿qué clase de varón y qué clase de hembra? Varón y hembra, ¿no? Todos, hombres y mujeres, fueron creados, ¿qué? A la imagen de Dios. Cuando tú tomas la decisión de discriminar contra otra persona, tú estás discriminando la imagen de Dios. Estás discriminando contra Dios. ¿Acaso qué fue lo que dijo Dios en el libro de Juan? Por favor, abre sus Biblias en Juan capítulo 3. En el Evangelio de Juan. Mira bien lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, ¿no? En capítulo 3, versículo 16. Dios amó al mundo que envió a Jesús para entregar su vida por nosotros. No solo a un grupo étnico, pero para todos nosotros. Obviamente el mundo, cuando dice aquí en capítulo 3, en versículo 16, cuando él dice aquí, y lo dice bien claro, él dice, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente la palabra el mundo obviamente incluye todas las etnias de la humanidad. Eso está bien claro.
Pero si somos honestos, somos igual de racistas como los demás en cuanto acusamos que están discriminando contra nosotros. Y la cosa más grande es esto. La maravilla es que nosotros hallamos la forma en cómo justificar la nuestra y condenar del otro. Así estamos. Y lo hacemos de una forma muy sutil. Ahora, no se pierde el hilo. Estamos hablando del Evangelio. ¿Y cómo? Estamos hablando del Evangelio. Ahora, por favor, regrese conmigo a Hechos capítulo 10. Yo y mi señora, por los casi últimos 5 años viviendo en Sudamérica, tuvimos que experimentar la discriminación en Sudamérica contra nosotros por ser norteamericanos. Y no era sutil, eso era abiertamente. En la iglesia. Yo he quedado, ¿y en qué cielo pretenden ir? Porque la tendencia es de ser más cultural que escritural. Y creemos que la forma en como nosotros perjudicamos, la forma en como nosotros discriminamos, la forma en como nosotros maltratamos a los demás, ¿ves?, es justificable de nuestra parte, pero condenable del otro lado. Y con razón no estamos dispuestos a compartir el Evangelio. En Perú, en Cusco, eso era abiertamente en la iglesia. Y como yo soy testarudo, terco, cabezón, yo se la cantaba en la cara. Eso no me iba a mover a mí. Lo que dolía más es ver al pueblo discriminar contra los de habla quechua, a los indios. Los maltrataban, eso era y ese pueblo andaba enojado, molesto, y te maltrataba a ti, simplemente por su piel, por su hablar. Y esto se convierte en un ciclo vicioso. Y qué lindos somos. ¿Tú crees que eso es algo único a Cusco, Perú? ¿Tú crees que eso es solamente único a los Estados Unidos? No, hombre. ¿Te recuerda de Aarón y Miriam? El hermano y la hermana ¿de quién? De Moisés, ¿te recuerdas? Y le reclamaron a él. ¿Por qué? Por su esposa. Igual como yo, él se casó con una negra bambúa. Y se la cantaron en la cara. Y Dios le jaló las orejas a ellos. Dios, guarda si mi hija viene con este tipo, o si mi hijo viene a casa con esta tipa y esta tipa. Ya tú sabes que tú andas mal. Porque cuando tú maltratas a una persona, estás maltratando la imagen de Dios. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque el Evangelio se le tiene que presentar a todos. Repito, a todos. Y cuando yo y mi señora llegamos aquí, y me estaba entrevistando en las varias iglesias, y 2 cosas se me presentaron, más que calificado. Pero nuestro pueblo no te puede aceptar por ser hispano. Y otros me dijeron, estamos dispuestos, porque queremos oír y escuchar su plan de cómo crecer la iglesia, y evangelizar la comunidad. Un momentito. Prohibido evangelizar a los afroamericanos y a los hispanos. Esa gente no lo queremos aquí en esta iglesia. Pero nosotros somos igual.
decidimos y escogemos dónde vamos a participar y dónde no vamos a participar. Por ninguna otra razón que tiene sentido, me cae gordo esa gente. So, andamos en el mismo barco. Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo porque Pedro llegó al punto de jugar el juego que nosotros nos encanta jugar. Cuando Pedro estaba enfrente de los judíos, los más judíos, de frente de todos los otros judíos, él era judío. Pero cuando los judíos no estaban ahí, estaba con los gentiles, él era gentil. Y viene un día el apóstol Pablo y lo agarra y lo pesca y lo regaña públicamente. Y Pedro llega y él tiene un momento, ajá, con el Señor. ¿Tú conoces ese ajá, ese momento ajá con el Señor? Bueno, por fin tú despiertas, ¿qué tan mal andas? Y este es el trasfondo de la presentación del Evangelio en Hechos capítulo 10. Vamos a rezar. Hechos capítulo 10. Mira lo que dice. Comenzando el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hasta cuándo nosotros lo vamos a entender? Sino que en toda nación el que le teme lo hace justo, le es acepto. En todos los países. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es el Señor de todos, no de algunos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó el tercer día y hizo que le manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pedro obviamente está testificando, nosotros los 12. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad. Y sabe que si tú lo lees en griego, en versículo 42 dice, y nos mandó a predicar al pueblo. Interesante que en griego, a todos los pueblos. Y testificar toda solemnidad que este Jesús es el Dios que ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. En contraste con sus sermones acusadores del día de Pentecostés, ¿te recuerda? En capítulo 2, y en el pórtico de Salomón, y de su valiente defensa delante del concilio, con él se levantó y él comenzó a predicar, y eso lo habíamos compartido la semana pasada. Pedro aquí es guiado por fin por el Espíritu Santo a brindar una sencilla presentación del Evangelio. ¿Y a quién? Y ahí estaban gentiles. Ahí estaban gentiles. Gente que no estaban. En Sudáfrica, cuando estaba predicando ahí, había una iglesia donde, mira, anglosajones, que era un grupo racista en ese tiempo. Estamos hablando añales y añales, más de 2 décadas atrás, no me recuerdo los años ya. Y estaba en África. Y el pastor lo conocí evangelizando. Y era una iglesia grande, bien grande. Y nos conocimos y fuimos, me quiero unir con ustedes, y fuimos evangelizando en las aldeas. Y eran puros africanos negros. Íbamos predicando. Y había unas aldeas de indios de la India. Si no sabe, el pueblo más grande de indios afuera de la India es en Sudáfrica. Y son millones.
Y ahí fuimos a evangelizar, y la cosa es que me dijo, por favor, ven a mi casa el sábado, por favor, y venga y quédese en mi casa esa noche y venga a predicar a mi iglesia. Ok, yo, está bien. Entonces yo voy. Y él desayunamos el domingo en la mañana y ahí nosotros juntos, y luego él me dice, ¿sabe qué? Yo tengo que ir antes, pero de cruzar el parqueo. Y era un parqueo grande, más grande de la propiedad. Así era de grande la iglesia. Era grandísima esta iglesia. Ahí derechito está la iglesia. Ahí está la grada para subir. Ok. Ahí te espero. O sea, yo terminé, voy cruzando el parqueo. Llego a las gradas y había 2 hombres gigantes. Pero estos eran gigantes, ¿no? Estos tipos sí habían comido maíz. Esto era un tipo, pero grande, ¿ves? ¿No? Y yo llego a la primera grada y me dicen, pare. Y así estoy. Me dice, ¿estás equivocado? Y dice, no. Yo vengo a la iglesia. Estás equivocado. Y me di cuenta que ya no era una pregunta, era una declaración. Y yo dije, yo no estoy equivocado. Y yo voy subiendo las gradas. Y llego a la última. Y los 2 tipos me levantan por los brazos así y me encaminan para abajo. Y me plantan ahí. Y yo voy de nuevo. Te dije que soy cabezón. Y ahí voy. Y me dijeron, no. Esta es una iglesia solamente para los blancos. Y yo comienzo a hablar con ellos. Pero por fin sale el pastor por las puertas, esperándome. Y él sale por las puertas. ¿Pero qué pasa? Yo dije, no me permiten entrar. Me dicen que yo soy mestizo. Y él los regañó a los 2. Una regañada, pero bien plantada. Y me dice, pone su mano debajo de mi brazo y dice, vamos a entrar juntos. Y entramos y estaban cantando y de repente dejaron de cantar. Y la iglesia estaba en shock. Y él me lleva hasta frente y nos sentamos. Y él dice, sigan cantando. Y estaban cantando, mirándome. Y la cosa es que él me presenta como el predicador invitado ese día. Y un grupo de gente se levantaron y se fueron de la iglesia. Se fueron. Y él dijo, tú vas a predicar. No te puedes imaginar con el amor que yo prediqué ese día. Sabes que yo soy tierno, ¿no? Muy tímido, ¿no? Y le presenté el evangelio ahí a ellos. Y ellos molestos. Aquí en los Estados yo he tenido que enfrentar la discriminación de parte de un montón de gente. Pero lo que no esperaba era del pueblo latino. Y voy descubriendo que nuestro pueblo es el pueblo más racista que los demás. Sinvergüenzas que somos. Tenemos los pantalones y las pantaletas de gritar mientras que nosotros estamos haciendo lo que estamos acusando a los demás de hacer. Y no presentamos el evangelio como se debe presentar simplemente porque no pertenece a nuestro grupito. Algunas situaciones requieren una presentación apologética y histórica y profundamente teológica antes de que los oyentes puedan entender el mensaje del evangelio. Otros, con corazones divinamente preparados, solo requieren un simple, verdadera presentación del evangelio. Es sencillo. Cornelio
es parte de este grupo aquí en Hechos capítulo 10. Un romano, un soldado, centurión. Un centurión era un hombre que estaba comandando 100 hombres, 100 soldados. Era de un rango alto. Pero ¿sabe qué? Un centurión era un hombre de mucha ética. Era difícil sobornar un centurión. Era un hombre justo. Él personalmente le ponía la espada a un soldado que maltrataba a una gente enfrente de él. Pero este hombre creía en Dios. Él oraba, su familia oraba a Dios. Era un hombre que muy generoso y trataba bien a los judíos. Los romanos llegaron a la tierra prometida y conquistaron a los judíos y los maltrataban a ellos. Pero Cornelio no. Era un hombre justo, oraba, cuidaba, generoso con ellos. Él sabía que había sido un pueblo conquistado, maltratado, pisoteado. Y él estaba orando un día con el Señor. Y el Señor dijo, voy a enviar un mensajero. Lo que no se esperaba que era Pedro, un judío que todavía estaba en la lucha con, ¿entro en la presencia de un gentil o no? Más bien, entrar en la casa de un judío es irónico, ¿no? Que para los romanos, los judíos eran los gentiles. Básicamente un gentil era un chancho, un marrano, un puerco, un perro, subhumano. Los judíos trataban a los gentiles así, y los gentiles trataban a los judíos así. Y él llega y presentó el evangelio, Pedro. Y el shock fue que rindieron sus corazones. Ahora entiendes, versículo 34. Vamos a rezar. Versículo 34, Hechos capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Note que la frase, abriendo la boca, mira esa frase, es una expresión coloquial griega que marca como algo importante lo que se dice a continuación. Y eso era común entre los griegos. Abriendo la boca ya todo el mundo se callaba. Él tiene algo importante que decir. Y Pedro, con una nueva perspectiva, comenzó por destruir lo que quedaba de la barrera de separación entre los dos grupos, los judíos y los griegos. Cuando él dijo aquí en versículo 34 y 35, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le teme y le hace justicia. De un solo golpe, Pedro va al meollo del asunto y capta la atención de los oyentes. Decir en verdad comprendo es una admisión, una confesión de que esto realmente era nuevo para él y que solo ahora, por fin, estaba comenzando a entender lo que la iglesia debía incluir a personas de toda nación. Aquí antes se reunía un grupo. Esto se llenaba, un grupo hispano. Y me reuní 2 veces con el pastor. Y me dijo, y hablé varios temas con él, pero el último era despedirlo de este edificio, de este santuario. Me reuní con él. Me dijo que eran injustos los norteamericanos, porque lo estaban despidiendo. Y dije, bueno, papito, déjeme hablar contigo en español. Así tú no puedes jugar el juego, no speak English. No entiendo. Y dije, no, a ver.
A ustedes se le prestaron el lugar gratis. Nunca se le cobró un centavo. Tenían ciertas responsabilidades que cumplir y no cumplieron con ellas. Abusaron del lugar físicamente. Tenían los niños, esto era una carretera acá arriba, de niños. Era un caos acá arriba. Entraban en las aulas, o cuando los alumnos llegaban los lunes, era un desastre. Y lo peor era, bueno, es que los americanos tienen que entender cómo somos. Sí, malcriados. Y se molestó conmigo. ¿Tú crees que cuando tú te molestas conmigo, eso me mueve a mí? ¿Tú crees que yo me quedo despierto toda la noche preocupado por tus sentimientos? Yo ronco bien. Chao. Y lo tuve que regañar a él. Te dije que yo soy tierno. Tú requieres fe. Mira, y ese hombre me habló de las cosas en contra de los norteamericanos. ¿Y cuál es la razón? Precisamente porque no son latinos, no son como nosotros. Ahora, cuando comenzó el asunto nacional con el asunto de migración, ¿quién fue el que me llamó? Él. Me llamó. Necesito una consulta. Sí, cómo no, con gusto. Este país está perjudicando a nuestro pueblo. Y el estatus personal suyo, soy ilegal. Ok. ¿Y tú tienes cuántos años aquí? Y le dice, 9 años. ¿Nunca arreglaste nada? No. Y se fueron a un lugar y llegó la migración y le dijo que ahora se tiene que presentar delante del corte porque le dijo a los oficiales que su pueblo era legal. Le mentiste. Tu problema es que tú tienes que dar cuentas delante de la ley. Aparte que tú andas mal también, personalmente, en su estatus legal. Y el llanto ha sido que nos están perjudicando. Es una tremenda persecución. ¿Qué persecución? Es como el ladrón dice, me están persiguiendo. La ley, sí, seguro que sí, estamos de acuerdo. ¿No? Y Pedro llega y tiene un momento, delante del Señor. Y él predica. Y los gentiles caen en rodillas a recibir al Señor. Estaban haciendo la verdad de la palabra de Jesús. Abre su Biblia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, por favor. Mira lo que dice el versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Ves, delante de los ojos del Señor, tú y yo, los grupos étnicos, no existimos. ¿Somos creyentes o no somos creyentes? Los incrédulos mueren y van al infierno. Los creyentes van al cielo. Y yo te aseguro que en el cielo no hay barrios. Si tú crees que hay un barrio solamente para los bolivianos, tú estás demasiado. ¿Sabes qué? No vaya al cielo, va a estar completamente desolucionado. Y ustedes que son de Venezuela, tú vas a estar completamente desolucionado. Mira, porque no vas a encontrar ese barrio. Los guatemaltecos van a estar molestos. Los únicos verdaderos van a ser los salvadoreños, ¿no? ¿Entiendes? Porque ni siquiera los americanos pueden reclamar nada. Solamente son los salvadoreños, ¿no? Pero mira bien. En Juan capítulo 10, versículo 16 dice esto. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este ¿qué? Redil. ¿Qué parte que él tiene otras ovejas nosotros no comprendemos? No tenemos el derecho de retener
el evangelio de nadie. De nadie. El significado de la visión era claro. En realidad, o debido a que esta verdad no era nueva, Pedro y sus compañeros judíos ya debían haber sabido de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Esta realidad se enseña claramente en el Antiguo Testamento. Mira, el judío estaba mintiendo. Ay, no sabía que Dios no hace excepción de personas. El judío estaba mintiendo. Es como los alumnos aquí. Digo, permíteme, por favor. Yo sé que, mira, que soy calvo, pero obviamente usted está leyendo aquí en mi frente, estúpido. Por favor, borrarlo. No sabía. No sabía. La diferencia entre mi persona y el otro es que tú pagas el precio conmigo. Quizá tu mami te lo permite, quizá tu papi te lo permite, pero yo no soy tu mami, yo no soy tu papi. No sé bien claro aquí. Es que tú tienes que entender que mi gente, que mi pueblo, en ese caso, regrese con tu gente, regrese con tu pueblo, porque aquí sí no funcionan las cosas. Escuche bien, los judíos ya sabían el plan original de Dios, que era incluir a los gentiles desde el principio. Pero se hicieron locos. No sabía. Qué lindos somos. ¿Por qué tú crees que Pablo le reprendió a Pedro en la forma como lo hizo? Cuando Pablo por fin despertó y las escamas cayeron de sus ojos, le dijo, yo ando mal. Se lo quiero mostrar. Abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 10. Antiguo Testamento, por favor. Deuteronomio capítulo 10. Quiero que lo vea conmigo. Voy despacio y un poquito más didáctico porque yo quiero que tú veas algo. Tú y yo tenemos un problema aquí en Aiken. Nos hemos aislado y apartado y no somos parte de nada. Y no tenemos ese lujo. Hay aquellos que abiertamente discriminan y otros son más sutiles. Bueno, bien, tú puedes mantener tu cultura, yo creo en eso. Tú puedes mantener sus tradiciones, yo creo en eso. Pero no al precio de discriminar contra otros. Aquí en Deuteronomio capítulo 10, mira lo que dice el versículo 17. Y esta es la razón por que no compartimos el evangelio muchas veces. Mira lo que dice, ¿estamos juntos? Capítulo 10, versículo 17 de Deuteronomio dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, ¿que qué? Que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Eso estaba en la ley de los judíos. Ellos tenían la responsabilidad de evangelizar el mundo en su día, porque la ley demandaba eso, y violaron la ley. Y yo, wow. Y Pedro dijo, ahora entiendo. Él tuvo que ver la manifestación del Espíritu obrar en las vidas de estos gentiles. Y ellos llegaron al mismo Dios. Bueno, Segunda Crónicas, por favor, abre su Biblia en Segunda Crónicas, capítulo 19. Lo voy a llevar a ese libro que ustedes siempre están leyendo, ¿no? Segunda Crónicas, capítulo 19, mira, ¿no? Mira lo que dice. Segunda Crónica, ¿no? Yo sé que ese libro de tu Biblia ya está gastada, ¿no? Mira que dice, esta página ya están bien gastadas, que tienes que comprar una Biblia nueva. Mira que dice, Segunda Crónicas, capítulo 19, versículo 7, por favor. Repito, Segunda Crónica, capítulo 19, versículo 7. Mira lo que dice aquí, dice, ahora pues que el temor del Señor esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis. ¿Por qué? Porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni soborno. Si no están satisfechos todavía, vamos al libro de Job. ¿Te recuerdas Job? ¿Te recuerdas ese chaparito?
con sus 3 amigos, ¿no? Con amigos así no necesitaba enemigos. Job, capítulo 34, mira lo que dice. En el libro de Job, capítulo 34. Quiero que estemos todos juntos. Mire bien. Y nota lo que dice aquí en versículo 19. Job, capítulo 34. Job, en su agonía, reconoció una verdad. Él dijo que no hace acepción de príncipes ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. No hay excepción de personas. Y Pedro, abriendo la boca, ahora entiendo, ahora comprendo. Lo que necesitamos hoy día es un momento, delante del Señor, ahora comprendo que no tengo el lujo de discriminar contra otros. ¿Y cómo es posible que él se casó con ella? ¿Cómo es posible que ella se casó con él? Tú sabes, el chiste es cuando Dios toca el corazón de un hombre y de una mujer y los padres no lo entienden. Los hijos no lo entienden, nadie entiende. Pero Dios tiene un tremendo sentido de humor. Toca el corazón de una mujer y de un hombre y se encuentra. Y la familia se está muriendo. Les quiero mostrar algo. Abre su Biblia en Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, por favor. Pablo se refirió a tal verdad y le dijo a los romanos y le escribió lo siguiente. En Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30, por favor. Romanos capítulo 3, versículos 29 y 30. Mire bien. Y Pablo enfrenta a su pueblo. Me encanta como lo hizo Miguel Núñez en la Dominicana, en la República Dominicana. Y él le dijo a su pueblo, tremendo predicador, tremendo maestro de la palabra de Dios. Y le dijo, ¿acaso Dios es solamente Dios de nosotros los dominicanos? Y pasó 1 hora regañando a la iglesia, en público, en la televisión. Ustedes discriminan contra los haitianos. ¿Acaso nosotros somos más blancos que ellos? Iba a enviar un grupo para evangelizar, a cruzar la frontera. Y ellos dijeron, no, a ellos no. Y le dio una regañada, pero mira lo que hizo Pablo. Y les canta en la cara de los judíos. Versículo 29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿O es Dios el Dios de los guatemaltecos solamente? ¿O es Dios el Dios de los mexicanos solamente? ¿O es el Dios de los venezolanos solamente? ¿O es el Dios de los nicaragüenses solamente? ¿De los bolivianos solamente? Así es. No, es también el Dios de los gentiles, de los demás. Y sí también de los gentiles. Versículo 30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Tú te recuerdas el capítulo anterior? Capítulo 2, Romanos. Por favor, abre su Biblia. En Romanos capítulo 2. Mira lo que dice versículo 11. Versículo 11. Y Pablo habla bien directo, bien. Él es mi héroe. Pablo, mira, él es mi héroe porque él tiene una lengua sin pelo como yo. Tú no puedes malentender a Pablo. Que te caiga gordo es otra cosa, pero no lo puedes decir, no te entiendo. Tú me puedes acusar de un montón de cosas, pero no entenderme es un poco difícil.
Y él dijo aquí en Romanos capítulo 2, versículo 11, Pablo dijo, porque en Dios no hay, ¿qué? Acepción de personas. Punto. Punto. Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 9. Tú y yo no tenemos el lujo de separarnos, de apartarnos. De aprovecharnos cuando nos conviene. Y cuando no nos conviene, chao. Sino, ¿qué clase de evangelio hemos abrazado? ¿Y qué clase de evangelio estamos predicando? ¿Qué clase de evangelio estamos compartiendo? ¿El evangelio de la cultura o el evangelio del Señor? En Efesios capítulo 6, nota lo que dice la palabra, y Pablo dice esto otra vez. Efesios capítulo 6, nota lo que dice en versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 9. ¿Estamos juntos? Mira bien lo que él dice. Él dice, y vosotros amaos y haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces Pedro, cuando llegamos a Hechos capítulo 10, amplió su pensamiento explicando, y en toda nación Dios se agrada del que le teme y le hace justicia. Algunos han malinterpretado este versículo como si enseñara universalismo, que todos son salvos. Es decir, que Dios acepta a todos los que son sinceros a la base de las obras que realizan. Y ese versículo aquí, yo me quedo maravillado. ¿Cómo que la gente llega a esa conclusión? Mira lo que dice en Hechos capítulo 10. Como si fuera así. Él acepta a todos. Si todos son sinceros, Dios los acepta porque son sinceros. No, Dios acepta a los que se arrepienten. He oído pastores enseñar eso. Y me quedé, no entiendo. ¿Qué Biblia están leyendo? Ese punto de vista es obviamente absurdo y incongruente con la enseñanza bíblica. Es absolutamente absurdo. Dios, la frase famosa en Perú era, Dios me entiende. No se entiende cómo somos. Sí, pecadores. Y si Cornelio, regrese conmigo, Hechos capítulo 10, y baje hasta el versículo 43. Si Cornelio y los otros ya habían sido salvos, ¿qué estaba haciendo allí Pedro predicando que las almas pueden salvarse solo por medio del nombre de Jesús? Note esa pregunta. Si Cornelio y los otros habían sido salvos, ¿qué estaba haciendo allí Pedro predicando que las almas pueden salvarse solo por medio del nombre de Jesús? En versículo 43 dice esto en Hechos capítulo 10. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Punto. Además, que aún no eran salvos, se establece claramente. En Hechos capítulo 11, siguiente capítulo por favor. Hechos capítulo 11. Mira lo que dice en versículo 14. Note esto. Dice, ¿quién te dirá palabras? ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo? Tú y toda tu casa. Mira, el Espíritu Santo viene y Él comienza a hacer la obra en el corazón de los oyentes. ¿Cuándo y cómo? Nosotros no entendemos. Pero el Espíritu Santo hace algo. Y los argumentos teológicos que tenemos entre pastores alguna vez ni tienen sentido. Y el pueblo es igual. Dice, bueno, ellos estaban ya predispuestos para recibir al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces uno ha oído, ha escuchado el Evangelio y no lo aceptó la primera vez?
y la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, y algunos otros eran 20 veces, 30 veces testarudos, ¿no? Y por fin llegamos. A mí no me importa si tú lo has oído 100 veces, la cosa es que llegaste. Para mí esa es la cosa más importante. Este no es una carretera, una carrera donde nos vamos a presentar en las Olimpiadas y quién entró primero. No tiene sentido. La cosa es que entró. Se arrepintió por fin. Dios escoge, Dios no se escoge. No tiene sentido. Más bien, no hay ni una palabra, ni un versículo, implícito o explícito, que dice que alguien dice, yo no quiero ir al cielo. Dios se te presenta y dice, hijo, mira, papito, ¿tú querías el infierno o el cielo? ¿Cuántos se van a decir al infierno? Bueno, llega el último momento. Por favor. El argumento, ¿Dios escoge o Dios escoge? Dios escoge, el hombre escoge. Sí, los dos. Ahora explícalo. No puedes. Porque por un lado del argumento es, la soberanía de Dios está aquí. Dios es soberano, Él escoge, Él manda el Espíritu Santo a su obra en tu corazón. En este lado es la responsabilidad humana. Tú tienes que responder. Pero Dios no te va a arrastrar por los tobillos para que entres en el cielo. Dicen, bueno, hay muchos que están pataleando para entrar en el cielo. No, eso no es cierto. Quizás para el infierno, eso sí, pero no para el cielo. Y tenemos que entender que el Evangelio, cuando se presenta a una persona, ellos son razonables, mira, el pueblo es mucho más inteligente de lo que tú y yo pensamos, mucho más. Que tenga educación formal o que no tenga educación formal. El pueblo es inteligente. El problema es que el pueblo rechaza. No es que no sea inteligente. Ellos entienden, seguro que sí. De repente uno me dice, no speak English, pero digo casi, tú de repente tú entiendes todo. Por favor, dejamos estos juegos. El pueblo sí entiende. Entiende. ¿Porque no tiene la educación formal? No, hombre, son inteligentes. Vete a hablar con los campesinos. Nunca he ido a la escuela. Pero ¿quién produce toda la comida para el país? El campesino. ¿Quién sabe cómo trabaja la tierra? El campesino. ¿Quién sabe hacer con lo que debe hacer cuando lo debe hacer? El campesino. Tiene más educación con el Señor. Pero ¿cuántos idiotas titulados que yo conozco que se han graduado de la universidad? Un montón. Por favor, el pueblo, necesitamos un balance aquí. Y ese balance es presentar el Evangelio. Dios se encarga de sembrar esa palabra en el corazón del oyente. Él se encarga. Tú solamente tienes que abrir la boca y presentar el Evangelio. Y hay algunos que negarían que haya cualquiera obra de presalvación por parte del pecador y que lleve a la salvación. Mira, esto también es absurdo, ya que el texto establece con claridad que la salvación llega a aquellos que temen a Dios y que hacen justicia. Mira, mi trabajo es no convencerlo. Te presento el Evangelio. Tú dices sí, tú dices no. ¿Ok? Pero ese tipo que dice no, es el mismo que dice, ay, Dios mío, tú tienes un Dios. Dicen, sí, yo creo en Dios, en el Dios de su imaginación, el Dios que le permite hacer las cambalachas que hace. Mira, tenemos que entender que no tenemos el lujo de discriminar, de no presentar al Evangelio a cualquier persona, simplemente porque no pertenece a nuestro grupito. No tenemos ese derecho, ese lujo. No tenemos ese derecho. Tenemos que presentar el Evangelio a todos. A todos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas.
Hizo al hombre y la mujer a su imagen, a todos los hombres y a todas las mujeres. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Cristo murió por todo. De tal manera envió a su Hijo al mundo. Para todo que Él cree, no se pierde, mas tenga vida eterna. Amén. Señor Padre, en esta mañana, Señor, gracias por ser ese gran desafío, ese reto, Señor. Esa confrontación en nuestros corazones. Para reconocer que no tenemos el lujo de discriminar contra otros, pero tenemos el derecho y tenemos la obligación de presentar el amor suyo, el evangelio suyo a todos que se encuentran frente de nosotros, Señor. Porque nunca sabemos el momento con esa persona que está delante de nosotros va a apartar de esta tierra sin conocerte a ti como el Señor y el Salvador de su vida, Señor. Tú presentas a la persona delante de nosotros porque es una cita divina suya, Señor, de sembrar la palabra, sembrar la palabra. Nosotros no cosechamos, pero sí sembramos. Señor, gracias por la tremenda oportunidad y que nosotros tengamos ese mismo momento como lo tuvo Pedro. Ajá, ahora entiendo que tú no haces excepción de personas. En el nombre de Jesucristo. Amén.